Ya está. Bien. ¿Me escuchan bien? Sí, profesor. Ahora sí, profesor. Bien. Voy a presentar, más bien a compartir la pantalla. Bien. No sé dónde nos quedamos, pero espero haber puesto una marca. Hicimos una tabla de frecuencias, supongo. Hola. Sí, profesor. Hicimos una tabla de frecuencias, quizás llegamos a las medidas descriptivas. Veo la marca. Bueno, se me hace que es antes. Media aritmética, si la vimos, propiedades de la sumatoria también. ¿O qué? Propiedades de la sumatoria no la vimos, profe. Entonces vimos, por ejemplo, los histogramas, polígonos de frecuencia y Estábamos ojivas. en media aritmética. ¿En qué, perdón? Media aritmética. Media aritmética, entonces es más abajo. Polígonos de frecuencia, sí. Ahí está un polígono. Y luego aquí las ojivas también. En las medidas descriptivas, supongo. Entonces vimos que había unas de tendencia central y también de dispersión. Las de tendencia central les dije que lo que miden es, buscan el centro de los datos numéricos. Eso es lo que hacen las de... Ahí están. Bueno, después arreglo eso. Vimos las sumatorias entonces. Si vimos la medida aritmética, vimos las sumatorias. Hola. Y vimos un ejemplo de la medida aritmética de conejos, de los conejos. Sí, eso sí lo vimos, profe. Bien, entonces vimos que el centro en este caso de los datos es 434 y con eso ya tenemos las propiedades. Hola. Eso no lo vimos, lo de las propiedades de la sumatoria. Nos quedamos arriba, propiedades de sumatoria, falta, profe. Las propiedades de la sumatoria no las vimos. Ahora el que está fallando es mi
mi computadora. A ver, ahorita vemos. Bien. Hay una cuestión aquí, la sumatoria. La sumatoria la describimos, pero no la... Hay unas propiedades que son buenas que ustedes vayan entendiendo. Por ejemplo, una propiedad de la sumatoria es que la suma desde 1 hasta n de una constante es n veces la constante. O sea, como resultado, si ustedes tienen n es la constante, esto es igual a la sumatoria desde 1 hasta n de una constante, como en este caso. Como ejemplo sencillito, si tuvieran 5 monedas de 10 pesos, eso sería de 1 hasta 5, este sería un 5. Ahora, y esto sería de 10, de 1 a 5 de 10, es igual a 5 por 10, 50. Así de forma sencilla. Bien. Ahora, la propiedad número 2 dice que la suma desde 1 hasta n de a, x, y, a es una constante también, x, y es una variable, es igual a por la sumatoria de x, y, desde 1 hasta n. Entonces, ahí está otra propiedad. Esta propiedad es muy parecida, ¿se acuerdan ustedes que tenían ustedes, por ejemplo? La integral de 2x al cuadrado es igual a 2 por la integral de x al cuadrado. Es lo mismo. Entonces, aquí está la situación. También, la tercera propiedad es que si tengo dos variables x, y más y, esta sumatoria, así como está, es igual a la separación de las sumatorias. La sumatoria de x, y más la sumatoria de y desde 1 hasta n. Es la tercera propiedad. Y la cuarta propiedad es que la sumatoria de ax, y más b, y, o sea, a y b son constantes, y x, y y son variables, es igual a por la sumatoria de x, y más b por la sumatoria de y. Cuando luego les digo, oigan, hay que demostrar una de ellas, me dicen, la 4, parece que la 4 es la que les gusta. Entonces, la 4 se demuestra de la siguiente manera. Vean ustedes que la expresión afectada por el símbolo de sumatoria es ax, y más b, y. Bueno, entonces, ¿qué hago? Tomo el valor de i1 y pongo 1 en x, y 1 en y. Hago lo mismo para 2, para 3, para 4 y para n. Ya que lo hice, ya tengo desarrolladas las n términos de i. Ahora agrupo los a x1 más a x2 más a x3 más a x así sucesivamente hasta a xn, y agrupo también los valores de y. Ya que lo hice, factorizo a, porque es constante, lo factorizo, y me queda x1 más x2 más x3 más xn más lo que quieran. B lo factorizo también, y me queda y1, y2 más yn. Entonces, esta expresión que está dentro del paréntesis, todo esto, es la definición de sumatoria. Entonces, todo esto es una sumatoria, aquí está. Y la que está dentro de los yes, del otro paréntesis, también es esto. Entonces, ustedes se fijan, tienen ustedes ahí la demostración. La 4 dice que esta expresión que está aquí es igual a esta que está acá. Ah, pues sí, justamente es lo que encontramos. Entonces, ahí está la demostración número 4. Esta demostración que está aquí, la verdad, se me pasó.
Porque quería que esta la demostraran ustedes, la 1. Y en pocas palabras la van a demostrar. Pues ya no lo van a hacer porque ahí las tengo ya demostradas, no sé para qué lo hice. O sea, esta parte que está aquí era algo que quería que ustedes intentaran demostrar. Entonces, esta, la SSNBCC, esta la van a demostrar. Demuéstrenla, busquen, ahí la tienen, ya está demostrada, pero pónganla en no sé qué van a hacer, cópienla o peguen un cuaderno o escriban un cuaderno y intenten entender qué es lo que hice. Y hagan la 1. Está aquí. La 1. La 2, la 3 y la 4. Esta es la 2. Bueno, este no tiene que ir. La 2 es esta, que está aquí. Esta es la 2. Esta es la 3 y la 4. Ya están demostradas todas, pero demuestren la 1, 2, 3 y 4. Por favor. ¿Sale? Ahí la tienen sus notas, porque como les pasé el archivo, ahí en la demostración, háganlo pues. Busquen ahí la forma de ¿cómo se llama? De ponerlo, de poner las cosas, y bueno, eso es lo que van a hacer. Bien. Una medida otra forma de calcular un centro es la media geométrica. La media geométrica se calcula, más bien se utiliza, se calcula, esta es la fórmula, pero ¿cuándo se utiliza? Cuando el conjunto de datos que yo tengo tiene una forma, que tiene un patrón. Y ese patrón es una relación entre dos números consecutivos cuando este valor es constante o casi constante. Entonces, la forma de calcular la media geométrica es utilizando la raíz enésima del producto de los datos. Y eso da una media geométrica. O más bien sirve para utilizar la media geométrica. Ahora, ¿cuándo puede ser una relación esa que les digo de constante o casi constante? 2, 4, 8, 16, 32. Esos datos no son cualesquiera. Esos datos tienen que ver en una relación 2 a la algo. 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, pero la base es 2. 2 a la 2, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8, 2 a la 4, 16, 2 a la 5, 32. Si esos son los datos, observen cómo los datos, el 8 es el que está en el centro. Entonces, ¿cómo localizarlo? Obteniendo la raíz quinta de 2 por 4 por 8 por 16 por 32. Y eso me da 8. Pero si yo quisiera utilizar la media aritmética para poder calcular el centro de los datos, de esos números de datos, vean que no me da el 8, sino me da 12.4. Entonces, una de esas dos medias es mejor que la otra. Cada caso se ocupa dependiendo de la situación, de cómo sea la relación entre los datos. Entonces, si la relación entre esos datos es constante o casi constante, entonces se utiliza una media geométrica. ¿Alguna pregunta? Hola. ¿Sí me escuchan? ¿Todavía me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bien. profe.
Entonces, vean ustedes cómo, dependiendo de la situación, utilizo una forma u otra. Ahora, otra manera de calcular otro centro es a través de una cosa que se llama media ponderada. La media ponderada es aquella en la cual los valores, un valor, una variable de una variable, está asociada a otro valor o peso. Esta se calcula o está dada por media ponderada es igual a la suma desde 1 hasta n de WI por los XI entre la sumatoria de los WI. Esta sumatoria que está aquí de los WI que está en el denominador es la suma de los pesos de los datos que yo tengo. Cuando los pesos son iguales, entonces se utiliza una media aritmética. Pero cuando los pesos son diferentes, es mejor una media ponderada. Bien. Ahora, XY son los valores observados y WI los pesos de cada observación. Entonces, ahí va un ejemplo. Si un examen final se valora como 2.5 veces los exámenes parciales. Un estudiante obtuvo en un examen final 80 y en los parciales 85 y 100. ¿Cuál es la nota, cuál es la calificación final de este estudiante? Si los pesos fueran iguales y el examen parcial final, si el examen final, perdón, tuviera el mismo peso que el examen de cada uno de los exámenes que se hicieron, basta con encontrar una media aritmética y con eso es más que suficiente. Pero como no, entonces utilizamos una media ponderada, porque hay un peso. Entonces observen que aquí, que si el examen final vale 2.5 veces los exámenes parciales, ¿cuánto valdrá el examen, el peso de 85 y de 100? El 80 ya sé que vale 2.5, pero el 85 y 100, ¿cuál sería su peso? Hola. 1.25. 1.25, ¿por qué? ¿Por qué 1.25? Profe, ¿cuál fue la pregunta? Se me trabó un poco. No, perdón, profe, perdón. Es que estaba dividiendo el 2.5 entre 2. Sí, pero no. No, ya leí bien el ejercicio, permítanme. Sí. Es claro, fíjense, dice, un examen final se valora como 2.5 veces los exámenes parciales. O sea, vale más el examen final porque es de todo el curso, seguramente. Entonces, vale más. Sí. Entonces, el valor del ponderador, del valor del examen final que pondera, es 2.5, pero cada uno de los datos de las calificaciones anteriores, de las otras calificaciones, también tienen que tener un peso. ¿Cuánto vale ese peso? No se dice, pero ¿cuánto vale? ¿Una vez? Una vez, claro. 1. ¿Por qué 1? Porque el examen final vale 2.5 veces los exámenes parciales. Obviamente que el 85 y el 100, que son exámenes parciales, valen 1. ¿Está claro? Entonces, la fórmula que voy a ocupar es esta. Ahí está. De 1 a 3, cada peso multiplicado por la calificación observada, entre la suma de los pesos. Entonces, aquí está la expresión que lleva eso, la suma de los productos entre la suma de los ponderadores. Aquí está 80 a 2.5. 1 por 85 y 1 por 100. Entre 2, 5 más 1 más 1. Aquí está 85,5 es la calificación de este individuo.
¿Por qué bajó o por qué esa calificación? Porque vale mucho el examen final. Él sacó 80 y sacó una buena calificación, pero le afecta porque si pesaran cada quien 1, con haber obtenido el promedio de 80 más 85 más 100, hubiera obtenido una calificación más alta. ¿Sí está claro? Ahora, aquí, así como para no dejar, calculo la media aritmética. Pero aquí estoy poniendo 1. Chequen que aquí el peso es igual. No necesito poner el 1. Pero lo hago. Ahora divido entre esto porque esto es 3, pues son 3 datos. Entonces da 88.3. Aquí están los pesos. 80, este es 2.5. 2.5. Y los otros, 1. Obviamente que hubiera sido preferible el 88.5 para el estudiante, pero pues no se dio así. Ha sido un 100. A ver, háganlo. 250, 350, 435. Dividido entre 4.5. Sí está bien, profe. Pero ¿cuánto hubiera obtenido si este 80 hubiera sido un 100? Si hubiera sido un 100, ¿cuánto hubiera sido? Son 250, 350, 435 entre 4.5. 9.6. 9.6. 9. Ajá. Ahora pongan 2 cienes, 285 entre 3. 95. 95. 95. Y el otro 96. Pero ¿qué Sí. lo ayudó? ¿Qué lo hubiera ayudado? Que obtuvo en el examen, que valía mucho, una calificación alta. Entonces, todo depende. Vean cómo el peso influye bastante, ¿eh? Influye mucho. Otro ejemplo. Se tiene un terreno con diferentes productividades. Ahí están las productividades P1, P2, P3. Cada uno de los terrenos con productividades diferentes tiene área diferente. No es la misma. Ahí están las productividades y las áreas relacionadas con ellos. Entonces, la productividad 1, donde hay 100 hectáreas, hay solamente 3 toneladas por hectárea. Donde hay 200 hectáreas, hay 4 toneladas, y donde hay la productividad 3, tiene 5 toneladas por hectárea. Si yo obtuviera la media de estas productividades, me quedarían 4 toneladas por hectárea. El problema es que no lo puedo hacer así, porque las áreas son diferentes. Entonces debemos calcular otra cosa que no sea la media aritmética. Puedo calcular y encuentro lo siguiente. Utilizo una media ponderada. Aquí está 100 por 3, 200 por 4 y 500 por 5 entre el área.
aquí pondera el área. Y da 4.5 toneladas por hectárea. ¿Qué es por qué se sube el promedio? Porque donde es alta la productividad, también hay mucha. Profe, no escucha bien. No escucha bien. No me escuchan. ¿Ya me escuchan? Profe. Se va como que el Ya audio. se escucha. Bien, entonces, aquí en este caso, vean que yo tengo los XY y los WY. No importa qué es lo que yo haga, que ponga en el numerador. Puede ser primero 3 y luego 100 o lo que quiera. Pero en el numerador, en el denominador, sí tengo que buscar quién va a ponderar. Y dice que aquí pondera la superficie. Si pondero por superficie, obtengo el valor promedio del rendimiento. Pero al numerador no le afecta mucho que divida entre otra cosa. Y puedo también dividir entre la productividad. Y si divido la productividad, calculo la media del área. Vean que aquí estoy el valor de arriba 3,600 es el mismo, pero abajo aquí dividido entre 800 me da 4.5 toneladas por hectárea. Pero aquí divido entre 3 más 4 más 5 y eso me da 300 hectáreas. Las unidades siempre es bueno llevarlas. 300 hectáreas es el promedio de área. Y 4.5 es el promedio de producción. Entonces, depende, la parte del numerador no se afecta, pero el denominador sí afecta. ¿A qué se refiere? Si divido entre el área, estoy ponderando el rendimiento. Y si divido entre el rendimiento, estoy ponderando el área. ¿Alguna pregunta? De mi parte no, profe. Bien. Mediana. La mediana es otra medida de calcular otro centro de datos, numéricos también. La mediana de un conjunto de n números ordenados de menor a mayor es el centro en el arreglo. Esa es la mediana, el centro en el arreglo. Si n es un número non, entonces habrá solamente un valor central, y esa es la mediana. Pero si n es par, habrá dos valores centrales. Y la mediana se calcula más bien, es la media aritmética de esos dos datos centrales. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Aquí vienen varios ejemplos. Calcule la mediana para los números 27, 15, 17, 21, 14, 12, 8, 100 y 5. ¿Qué hago? Ordeno de menor a mayor. Y ahí están los datos ordenados. Por favor, verifiquen que esos datos están bien. ¿Sí están bien ordenados? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. El valor central es 15.
Y esa es la mediana. Bien. Y si tengo otros datos, por ejemplo estos datos que están aquí tienen a ver dónde estamos. A ver aquí. Estos datos que están aquí son 10. Y entonces si los ordeno de menor a mayor, habrá 2 en el centro, el 15 y el 17 que están aquí. Entonces si pasa eso, simplemente calculo la mediana utilizando el promedio, la media aritmética de esos dos datos. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Ya llevamos media aritmética, media geométrica, media ponderada, ahora mediana. Ahí están. Dice calcular la mediana de estos datos. Es otro ejemplo. Si ordenan los datos va a quedar de esta manera. Y verifiquen que el 3.7 es el que está en el centro. ¿Sí están bien? Sí, profesor. Bien. Aquí no tengo que dividir entre dos, porque realmente, ¿cómo se llama? Es el 3.7 que está en rojo. Es el que está en el centro. Pero si calculo la media aritmética me da 3.82. Y si veo 3.7 y 3.82 son valores muy parecidos. Entonces, como son muy parecidos, significa que el conjunto de datos que yo estoy analizando son simétricos. Entre más se parezca la media a la mediana, los datos son más simétricos cada vez, hasta que llegan a ser iguales. Bueno, el caso particular es cuando los datos, o sea, los centros, tanto de la mediana como de la media, son iguales. Entonces, quiere decir, cuando son muy parecidos o iguales, significa, ¿cómo se llama? Que los datos son simétricos. Entre más iguales, más simétricos todavía. ¿Qué más dice? Debe tomarse en cuenta que para conjuntos de datos asimétricos, ¿cuáles son esos asimétricos? Cuando tienen histogramas con largas colas, cuando los datos tienen una cola más larga y es asimétrica con respecto al resto. Miren, por ejemplo, este histograma que está aquí, este histograma tiene una cierta, se llama asimetría en la parte izquierda. La cola es en la parte izquierda. Ajá. Y entonces, si juntáramos una gráfica así, que sería un polígono de frecuencias, verían ustedes que hay una asimetría en la parte izquierda. Eso hace que la media y mediana estén separados. Donde me quedé por acá arriba. Bien.
¿Dónde estamos? Ah, es este. A veces, dependiendo de la simetría que tengan los datos, por eso es bueno que sepan ustedes que si los datos no coinciden en cuanto a sus centros, no son muy parecidos, indica que hay asimetría. Entonces, cuando a veces, en muchos casos, la mediana es una mejor medida de tendencia central que la propia media. La media es buena, pero tiene sus dónde, y la mediana también. Entonces, hay otra medida de tendencia central que se llama moda. La moda de un conjunto. Se ve el audio, profe. Profe, no se le escucha. Valor o la media aritmética. En ejemplo dice que además depende de bueno, 4 datos de 110, que significa que los datos se presentan con una frecuencia más alta. Observen que el 115 se presenta 2 veces, pero el de 4 es el más frecuente. Entonces, esa sería la moda. Aquí está. Sí, se presenta 4 veces. Obviamente que el 115 se presenta 2 veces, pero el que gana es el más frecuente. En este conjunto de datos que está aquí, no hay moda. Sí, todas las observaciones tienen el mismo número de datos, la misma frecuencia. Y el conjunto este que está aquí tiene 2 modas, 100 y 132. ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta aquí? Pues hace un rato no se escuchó, profe, y no entendí. Digo, Ah, ahora el que no te escucha soy yo. ¿no me escucha? Repite. Sí, ya te escucho. Le decía que hace un momento se vició su micrófono y no se escuchaba. Entonces Ah, no comprendí lo ¿qué, que dijo en un qué principio. parte no escuchaste? Cuando empezaba a hablar de moda, La moda. casi al principio. Moda. Bien. Les decía que la moda muchas veces no existe. A veces tiene más de uno. O sea, es una medida que aunque se utiliza, no necesariamente, ¿cómo se llama? A veces no existe, a veces existe más de una y es difícil saber cuál moda tomar. Entonces, ¿cómo se calcula? Se calcula buscando la frecuencia la que se presenta con mayor frecuencia. Y en este caso particular, la ganancia de peso de este ovino en 9 semanas son los siguientes. Se observa que los 4 datos de 110 se presentan más veces. Entonces, el 115 se presenta 2 veces, pero el 110 se presenta 4. Entonces, tiene una moda. La moda vale 110, con una frecuencia de 4. ¿Sí? Ahora,
El siguiente conjunto de datos, estos que están aquí son 6 datos. No hay moda, porque todos los datos tienen la misma frecuencia. Entonces no hay moda. Entonces, ¿y cuál tomo? Yo necesito una medida de tendencia central para discutir un conjunto de datos. Bueno, la moda no es opción para este conjunto de datos. Y esta que está aquí tiene 2 modas. El 100 y el 132. 2 modas. Entonces, a veces no existe, a veces hay más de una, a veces, bueno, tiene muchas segundas. Por eso la moda casi no se ocupa para inferencia estadística. Pero es una medida de tendencia central. ¿Quedó claro? ¿Ahora sí quedó claro? Sí, profesor, muchas gracias. Bien. También puedo calcular en tablas de frecuencia la medida aritmética. Esta medida aritmética se calcula utilizando esta fórmula. Esta. Observen que la media aritmética en tablas de frecuencia se calcula utilizando una media ponderada. ¿Quién pondera? El valor medio de clase y el número de observaciones. El que pondera es el número de observaciones para cada clase. ¿Por qué? Porque por ejemplo, en la clase 1 pueden caer 2 observaciones, en la clase 2, 5, en la clase 3, 8, en la clase 4, 3, en la clase 5, 9 y así. Entonces lo que se hace es, se utiliza una media ponderada con el valor medio de clase. Y aquí el ponderador es el número de observaciones para cada clase. Finalmente, la sumatoria que está abajo, en el denominador, este es n, este que está aquí, porque es la suma de todos los datos. Aquí me faltó poner K, o ¿de dónde? De I1 hasta dónde, hasta acá. Entonces, voy a poner aquí corregir para que lo corrija cuando haya tiempo. Ahí está. Ejemplo. Sea la siguiente tabla de frecuencias. Ahí está la tabla de frecuencias. ¿Cuál es? Pues la que ya calculamos, ya la tenemos. Esta ya la tenemos. Entonces, esa tabla de frecuencias quiero calcular la media aritmética. ¿Cuánto vale? ¿Qué tengo que hacer? Pues calcular la sumatoria de los valores medios de clase con la frecuencia absoluta. Multiplicar 37.905 por 2. Y este está mal. Este vale 145. 51,715 por 4, 65 por 14, 79 por 14 y 93 por 8. Esa suma la divido entre 42. Y esa suma es, bueno, esa expresión es la media aritmética. Aquí está. Es esta. K número de clases, sí. Aquí va la sumatoria va desde 1 hasta acá. No va hasta n. Porque no son los datos, son el número de clases. ¿Cómo ven? ¿Creen que sí sea eso? A ver, hagan los cálculos. Este 72, 175, quiero ver si es la multiplicación de este por este, de este por este, este por este, dividido entre 42. A ver si da 72.75. Háganlo, por favor. Sirve que voy a tomar un vaso de agua porque desde las 12 estoy en clase continua.
Hoy sí me la puso difícil el día de hoy. A ver, hagan esos cálculos y vean que es 72.75 la media aritmética. Sí. Sí, nomás recuerdo que fui pasé a una parcela y yo pensé que no había comida, sino de Evo, pero ya se lo comí. Sí, tiene semillas ya unas maduras, no, de UNICEF, te quería enseñar para que la veas. Ándale, ándale.
¿Cuánto salió? 72.75. Sí, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, aquí aquí hay, en Excel, si ustedes tienen Excel, cárguenlo. Intenten hacer lo que yo voy haciendo. Porque van a ver ustedes que es cuestión de que aprendan cómo hacer las cosas. Y entonces, pues nos vamos a Excel. Aquí en Excel voy a poner todos los datos de donde vienen estos datos, o sea, de donde viene esto, porque la idea es comparar y ver qué tanta diferencia hay entre la media de los datos originales con la media de los datos en tablas de frecuencia. Bueno, entonces, la idea de cuando uno hace en Excel algo es que tienes que saberte las fórmulas, o sea, no hay de otra. Una cosa que ustedes pueden hacer es ir viendo las formulitas, el método 1, método 2, ¿qué fórmula tiene? Y aprenderse las mugres fórmulas, porque no hay de otra, ¿eh? De esa manera tú sabes qué vas a hacer, porque de otra manera pues ni sabes, ni siquiera, ni idea tienes que hacer. Entonces te voy a comentar. Iré por los datos numéricos, los originales, que por aquí deben estar. ¿Se acuerdan que los datos originales donde empezamos a hacer, ordenamos los datos, ¿se acuerdan? Pero teníamos por aquí, los datos no, están más arriba. Aquí ya los vi. Son estos datos, estos que están aquí, estos. Todos estos datos son los datos de los datos originales, son 42. Entonces los voy a llevar a Excel, los voy a llevar allá. Los voy a pegar aquí. Ahí están todos los datos, ¿sale? Entonces, voy a construir aquí una tabla de frecuencias. Podría ordenar los datos, pero no lo voy a hacer, aunque se pueden hacer. Entonces, recuerden que yo tenía número de clases, ¿cuántas? 5. Y luego el intervalo de clase era igual, ¿se acuerdan? El intervalo de clase era igual a 100 menos 31, que era el más grande. Si quieren, aquí pueden encontrar ya, aquí en algún lado pueden poner ustedes cuál es el mínimo. Y si quieren, el máximo, porque los van a ocupar. Bueno, pues le ponemos aquí, el mínimo es 31. El máximo es 100. Y el número de clases, habíamos dicho que era ¿cuánto? 5. ¿Por qué yo dije 5? Aunque puedo utilizar la fórmula de Sturges también. ¿Sale? Ahora le vamos a poner aquí en algún lado que n vale 42. O sea, todos los datos que se pueden poner, ahí los voy poniendo. 42n, el mínimo 31, el máximo 100, el número de clases que voy a tomar es 5, y si no quiero, le digo, no, es que yo quiero utilizar la fórmula de Sturges. Entonces es 1 más ¿qué? Más 3.332 por el logaritmo ¿de quién? Logaritmo en base 10, recuerden, porque este que está aquí, este log en Excel es base E. Es este. ¿De quién? De 42. Y le digo, pues ya, termínalo. Hola. ¿Qué falló aquí? A ver, 1 más 3.33.2 por el logaritmo en base 10 de F14, dice que es este 42, a ver si es cierto.
No, no sé por qué F14, es C qué, C9. Por eso no lo hizo. Pero cierra el paréntesis. Ah, el mugre paréntesis. Se me hace que haya abierto otro. No. Cierro paréntesis. Ahí está. Ahora. ¿Cómo quedó la fórmula? 1 más 3.30 y este no es un punto, es un... Ahí está el punto. Ahí está. 6.4, recuerdan que era 6.4. Yo decido 5 o 6.4. Bueno, 6, realmente 6. Entonces digo 5, que fue con lo que hicimos, ¿no? Tomamos 5 en lugar de 6.4. O 6 más bien. Entonces, ya que tengo esto, ¿qué hago? Calculo el ¿qué? Ese número de clases, el intervalo de clase. Y el intervalo de clase era igual a ¿quién? Era igual al más grande menos el más pequeño. Y todo esto entre, bueno, todo esto era entre el número de clases. Si se acuerdan, ahí está. Todo esto entre el número de clases que era 5. Ahí está. Ese punto 8. Pero se acuerdan que a había que agregarle un tantito más. Bueno, le pongo más 0.01. Recuerden que era algo un poquito más. Ahora, a ver, ¿qué pasó? Era aquí. Entonces era igual a más 0.01. Ahora, ¿qué seguía? Ya que tenía eso, ahora voy a buscar, ahora sí, ya los intervalos, los límites inferior y superior. Bueno, pues pongo aquí intervalos. Ya está. ¿Qué intervalos? Bueno, aquí iría el valor más pequeño. El más pequeño. Aquí pondríamos el intervalo, el límite superior del intervalo. A ver, si pongo aquí los intervalos, el límite inferior, límite inferior de los datos. No, inferior del intervalo, del primer intervalo. Y aquí el límite superior del intervalo, por decir así. ¿Y aquí quién iría? Iría más este. ¿Está claro? Y eso sería el... No se escucha, profesor. Pero no se escucha.
Profe, nos escucha. Profe, Ya lo sacó de la reunión, ¿no? Creo que sí. creo que salió. Creo que salió. Profe. Regresará o ya no regresará. Que regrese. De parte de mí para que acabe. Me fue el internet, ya no creo. ¿Se está dando la clase? No te entendí, bro. Se está grabando la clase. Digo que Juga, ya vámonos. Ah, sí, se está grabando.
Hola, hola. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, profesor, ya lo escuchamos. ¿Se desconectó todo el equipo o qué pasó? No sé, profe, de pronto dejó de presentar, no escuchamos y se fue. Es que no escuchaba nada, nadie me contestaba. Dije, ya se desconectaron, se fueron a alguna fiesta o algo. Bueno, para terminar, prácticamente vamos por terminar. Entonces, les mostraba que había hecho la tabla de frecuencias, toda la tabla de frecuencias. No sé si en algún momento se quedaron, que ya no me empezaron a escuchar, no sé si alguien no sabe cómo hacerla. Nos quedamos desde intervalos, profesor. En los intervalos, aquí, donde definí los intervalos, estos, el límite máximo, límite mínimo, máximo y mínimo de cada intervalo. Bueno, tenía el 31, recuerden que para poder construir el intervalo superior, lo que debieron haber hecho es sumar el 1381 que yo tenía. 31 más 1381 da 4481. Este lo pongo acá y luego este lo copio y ya voy haciendo todo esto. Pero cada uno de estos es 4481 más 50, más 1381. Luego este lo paso acá, 58 medios más 1381 y así. Luego calculo el valor medio de clase, que es la suma de 31 más 4481 entre 2. Lo hago y simplemente lo copio y ya estuvo. Y luego tengo las frecuencias absolutas. Sabía que tenía 2 en el primer intervalo, 4 en el segundo, 14, 14, 8, y la suma de esos da 42. Si observan ustedes aquí en esta expresión, este valor que está aquí, si yo lo pusiera, vean que es el valor entre 42. Ah. Y este que está aquí, pues si lo observan, es el segundo dato entre 42. Y este que está aquí, el tercer dato entre 42. Entonces así le voy haciendo y se acabó. Y estos que están aquí son los acumulados. Este es el primero. Ya ven que este es el primero. Y luego este más este, da este. Este más este, este. Este más este, este. Este más este, 1. Y los acumulados son 2. Es el primer acumulado absoluto, 2. Y luego 2 más 4, 6. 6 más 14, 20. 20 más 14, 34. 34 más 8, 42. Pero todo esto yo lo hago con las fórmulas. O sea, si ustedes se vinieran aquí, verían cómo hice la fórmula. Este tiene una fórmula. Este 2, vean que es el primer valor. Pero este que está aquí, ya lo hice con una fórmula. Tomo este y luego le sumo este. Ya simplemente lo copio. Lo copio y ya que hice el segundo, lo copio. Y automáticamente aparece. Pero mi intención no era ese, sino mi intención era encontrar los VI por los LI. ¿Se acuerdan? Porque quiero calcular la medida aritmética. Entonces, es el valor medio de clase, que es este. ¿Dónde? Este, multiplicado por 2. Ah, pues sencillo. Simplemente pongo este valor multiplicado por este valor. Ya que lo hice, pues lo copio. Ya está. En la fórmula de la varianza, no, en la fórmula de la media en tablas de frecuencia, por aquí está la fórmula media. Mediana, media aritmética, media geométrica, media ponderada, media no sé qué, mediana, y entonces moda, y se acabó. Aquí está, miren. Esta es la fórmula para calcular la media aritmética en tablas de frecuencia. Entonces es la multiplicación, la suma de las multiplicaciones entre la suma de los datos de las frecuencias
absolutas. Entonces, esto finalmente es n. Bueno, entonces me voy a Excel y n ya lo tengo, que es este 42. Entonces, por aquí calculo la media aritmética. Media aritmética. Media, voy a poner aquí aritmética en tablas de frecuencia. Ahí lo voy a poner. Y lo voy a poner aquí. Entonces, ¿este valor cuánto va a valer? Aquí voy a poner igual a la suma de todo esto. Incluso si quieren la suma la pongo de una vez. Es lo último que vamos a hacer. Hago este lo copio, lo pego aquí. Ahí está. Ahora no lo pego. Control C. Y esto lo pego. La suma es 3055,87 entre 42. Eso me debe dar la media aritmética. ¿Está? Esta suma entre esta suma de los valores absolutos son todos los datos. 72, 75, 88. ¿Coincide con la media que tenía aquí? Sí, profesor. Aquí está. Ahora, ¿qué tanta diferencia hay ese con los datos de la media, pero en datos originales? Ah, por eso traje los datos. Y esto es igual, voy a ponerlo aquí, a la suma de ¿quién? De todos estos datos que están aquí, todos, ¿ya? Entre n, que es 42. Lo doy aquí. Ahora, ¿qué pasó? Igual a suma Tiene que cerrar paréntesis en H8 y después dividir entre el 42. La E Tiene que ser en paréntesis, profe. separado de las operaciones, profe. Para que se haga de manera correcta y no salga errónea la operación. Se deben encerrar entre paréntesis. suma de los datos, porque a lo mejor algo estoy haciendo mal. A ver. Entre paréntesis, póngalo, profe. 49. Ya está. Entre está aquí. 72.5. Algo se pagan por hacer todo el cálculo de hacer la tabla de frecuencia, pero bueno, 72.75 contra 72.59, pues prácticamente son iguales. ¿Está claro? Entonces, vean que nunca van a obtener, cuando hacen una transformación, nunca van a obtener el valor de los datos originales, pero bueno, con este me conformo. Ya no tengo datos originales, pero tengo la tabla de frecuencia y aquí están las medias. Muchachos, cuídense. Cuídense mucho, nos vemos, no sé si mañana, pasado, pero un día. Esta tablita se las voy a mandar en el grupo, aunque la vamos a ir trabajando y vamos a ir actualizándola para que vean ustedes cómo se hicieron los cálculos. ¿Vale? Ahí estamos. Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Nos Y que vemos. estén bien. Y hasta luego. Hasta luego. Sí, adiós. Que estén bien.
Profesor, disculpe. Sí, dime. Mi compañera Guadalupe Ferrera no pudo conectarse a la clase. Es que no tiene internet, entonces no sé si su asistencia se podría registrar. ¿Cómo se llama? Guadalupe Ferrera. Ferrera. Farrera. Arriaga. Arriaga, Ferrera, Arriaga. Guadalupe Ferrera. Guadalupe Ferrera. Ferrera. Está bien. Yo lo veo. Gracias, profe. Ándale, pues.